Dios les bendiga, los estamos saludando a esta hora de la tarde. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que este día y esta semana sea una semana de total bendición. Y queremos dar este mensaje que lleva por título Nacer de Nuevo. El título del mensaje es Nacer de Nuevo. A través de nuestro canal Obreros en la Vía. Obreros en la Vía tiene que ver con enseñar el Evangelio. Este canal es para llevar el Evangelio a muchos lugares de la tierra. Dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Nuestro canal por eso se llama Obreros en la Vía, porque es necesario que los obreros estemos en la vía para que la vía esté circulando normalmente, para que nada pueda detener el Evangelio. Nosotros como obreros estamos en la vía y estamos en la obra trabajando y enseñando el Evangelio para que ese evangelio llegue a muchas personas, para que no se pierdan, porque Jesús vino a traer ese evangelio que llama el evangelio de salvación. Jesús vino a enseñar esos 4 evangelios que tienen que ver con la salvación de la humanidad. Entonces, su gran comisión es ir y predicar el evangelio, que nos dejó ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Bautizar y es predicar y hacer discípulos. No solamente quiere simpatizantes, Él quiere discípulos. La misión de nosotros es predicar y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nuestro canal tiene que ver con eso, con predicar el evangelio. Los obreros somos nosotros, estamos en la obra y la obra está en la vía para que despejemos la vía para que el evangelio corra, que seamos también esos transmisores de ese evangelio. Entonces les pedimos que de manito arriba nos dé like y también se suscriban a nuestro canal para que podamos llegar a más personas y además podamos transmitir estos mensajes en vivo y en directo. En este momento solamente podemos emitir mensajes cortos en vivo y en directo de 3 minutos. Entonces lo estamos haciendo en diferido, pero hay momentos en que necesitamos transmitir en vivo y en directo y aún YouTube todavía no nos deja. Necesitamos que nos dé esa suscripción para poder cumplir el tope y poder transmitir en vivo. Entonces el mensaje de hoy habíamos dicho que era nacer de nuevo. Entonces aquí el Señor le habla en Juan 3:1, le habla a Nicodemo, uno de los maestros de la ley. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No nace de nuevo, por eso el mensaje es nacer de nuevo. Y dice la palabra: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y espíritu. Bautizado en agua y bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo más importante es el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo en agua es algo simbólico y es importante, no deja de ser importante porque es simbólico. Los simbolismos en la Biblia son demasiado importantes y tienen demasiada revelación, son demasiado profundos, pero lo más importante es del Espíritu, ser bautizados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque si somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nos bautiza. Es necesario que tengamos al Espíritu de Dios. Lo que no nace de la carne, lo que nace de la carne es. O sea, lo que nace de una mujer y un hombre, eso es carne, eso son personas. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Nosotros nacimos carnales, de hombre y mujer, humanos, corporales. Pero el nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús es un nacimiento espiritual. El nacimiento que Jesús le decía a Nicodemo era un nacimiento espiritual, porque nosotros fuimos hechos espíritu a la imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Entonces necesitamos volver a tomar esa forma, a tener ese nacimiento espiritual, y a eso vino Jesús, a que naciésemos espiritualmente, siendo gobernados por su Santo Espíritu.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Cuando somos gobernados por el Espíritu, vamos y venimos. El Espíritu de Dios nos lleva. Hoy estamos aquí, pero luego no sabemos dónde vamos a estar. Podemos estar en otra ciudad, podemos estar en otro barrio, porque somos guiados por el Espíritu y somos evangelistas, pues donde el Señor nos diga que estemos, ahí vamos a estar. Debemos de ser guiados por el Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Tú que eres sacerdote, tú que eres maestro de la ley, ¿no sabes esto? Los sacerdotes comían mucha palabra, devoraban mucha palabra, pero no tenían la revelación. Recordemos que la palabra tiene mensajes profundos. La palabra, cada que la lees tú vas a encontrar el mensaje profundo. No es una historia. No es que tenga la historia bonita, ay, tan lindo que era Jesús y lo que él hizo. No. Jesús dijo, lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer aún mayores cosas. ¿Por qué? A través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Hay que entender la palabra, hay que leerla, hay que profundizar, hay que encontrar esas cosas secretas y ocultas que no conocemos, pero que el Espíritu de Dios nos las revela. Entonces, él simplemente conocía una letra muerta, la letra mata, más el Espíritu vivifica. La letra sola mata, la ley condenaba, pero cuando vino Jesús y trajo la revelación a la palabra, entonces esa palabra ya no condenó, sino que esa palabra nos lleva a la salvación. Esa palabra nos limpia del pecado, así como cuando nacimos de nuevo y la sangre de Cristo nos lavó y nos limpió y las cosas viejas pasaron y ahora fuimos hechas nuevas criaturas. El Espíritu de Dios y su palabra nos sigue limpiando. Es un proceso ya progresivo de que buscamos la palabra, buscamos la dirección del Espíritu Santo y nos va limpiando y vamos cada día mejorando, santificándonos. Porque la santidad se gana en vida. Santidad quiere decir apartados para el Señor. Y a medida que morimos a la carne, a medida que morimos a esas viejas costumbres, a esos vicios y todas esas cosas que nos dañan, vamos creciendo espiritualmente y vamos llegando a la santidad, a un cierto nivel de santidad. Apartados para Dios, santidad quiere decir apartados para el Señor. Entonces el Señor le sigue diciendo, de cierto te digo, que en lo que sabemos hablamos y en lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, aquí el Señor está hablando de ese nacimiento, de nacer de nuevo. Entonces, había este hombre, Nicodemo, era un maestro de la palabra. Eran los que enseñaban la palabra, pero qué pesar, no tenían revelación. Leían la palabra, la conocían, pero no tenían revelación y la aplicaban textualmente. Por eso eran tan duros con la palabra. Imagínense que cuando una mujer era encontrada en pecado, en fornicación, en adulterio, era apedreada. Era apedreada, pero Jesús vino a romper este paradigma. Cuando dice que iban a apedrear a una mujer adúltera, Jesús confrontó a los que le iban a apedrear. Y le dijo, el que no tenga pecado, el que en estos momentos esté libre de cualquier pecado, que no haya cometido ningún pecado, tire la primera piedra. Porque es que pecado es murmurar, pecado es señalar, pecado es decirle al homosexual, a la lesbiana, te vas para el infierno, hija del diablo o hijo del diablo. Hay que enseñarle la palabra, que sea el Espíritu de Dios que les diga, esto está malo por esto o esto está malo por esto. Pero si yo voy a confrontarles a decirles, pecadores, hijos del diablo, o sea, los estoy señalando, los estoy aislando, y si quieren llegar a Dios, si quieren llegar al Señor, de alguna manera, pues yo los estoy espantando, porque una vez los estoy mandando para el infierno. Entonces, debemos de enseñar para que el Espíritu de Dios sea el que les hable. El Espíritu de Dios les convenza de pecado, de justicia, y que por causa del pecado y de la justicia hay un juicio para cada uno de nosotros. Entonces, hay que enseñarles. Ya el Señor
se entiende con cada uno de ellos, pero hay que enseñarles a que escuchen la palabra y la pongan por obra. Entonces dice que este maestro de la palabra, Nicodemo, vino de noche, o sea, no vino de día, vino de noche porque él no quería que sus compañeros le vieran buscar a Jesús. Él vino escondido, porque sabía que si sus compañeros lo iban a ver buscando a Jesús, inmediatamente le iban a caer encima, porque ellos eran religiosos, pero Nicodemo tenía un poquitico de más revelación. Porque mire lo que él le dice al Señor. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces ni si no está Dios con él. O sea, él dijo, lo que Jesús hace es porque el Espíritu de Dios está en él, es porque hay algo diferente en él, porque si no, no las pudiese hacer. Él había estudiado, él había seguido a Jesús cada que Jesús hacía un milagro y él estaba convencido de que Jesús sí venía de Dios y que lo que él hacía era de parte de Dios. Pero sin embargo quería tener un encuentro directo con Jesús y tenía dudas porque estaba confrontado entre lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús hacía y lo que le enseñaba la ley. Y como la ley condena, la ley nos salva, la ley condena. Ahora en estos tiempos, la ley nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nos da esa enseñanza. La ley no ha sido erradicada. La ley no caducó, porque la palabra no caduca. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La ley es la palabra. Lo que pasa es que la utilizaban para condenar. Se utiliza para condenar, pero nosotros somos salvos por gracia, la gracia que ganamos a través de Jesús, ese sacrificio de Jesús en la cruz, ese derramamiento de sangre de Jesús en la cruz, porque en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de un cordero para el perdón de pecados. Entonces, cada que se derramaba la sangre de ese cordero, había perdón de pecados. Se lavaba el pecado a través de la sangre de un cordero. Por eso la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesús vino no como un cordero de eso, sino como el último cordero, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a morir, haciéndose hombre y muriendo en una cruz por nuestros pecados. Y al derramar la sangre en la cruz como cordero, pues hubo derramamiento de sangre y hubo perdón de pecados. Y cada que nosotros pequemos, la embarremos y vamos delante del Señor y humillados, arrepentidos, y le decimos que nos lave con su sangre preciosa nos va a lavar. Pero no podemos cogerlo de juego, no, yo peco y mañana voy a que me lave con la sangre de Cristo, no. No porque hacemos que sus heridas sigan sangrando, no porque cuando se peca y se peca y se peca y se reitera en el pecado, se persiste en el pecado, llega un momento en que la mente se cauteriza. Y pecado más pecado te lleva a una mente cauterizada. Y una mente cauterizada es una mente que ya no escucha, que ya no siente el Espíritu Santo, ya no siente la prédica del pastor o la enseñanza del líder, ya no la entiende. Y le llega a sus oídos, pero como dice el dicho, le entra por un oído y por el otro le sale. Entonces es necesario que tengamos al Espíritu Santo para que el Espíritu nos revele y nos convenza de pecado, justicia y de juicio y nos revele esa palabra. Pues si no tenemos al Espíritu de Dios, pues esa palabra va a pasar por un oído, entra por un oído y sale por el otro. Entonces necesitamos que esa palabra se quede en nuestro corazón. Necesitamos enseñar esa palabra, necesitamos enseñar ese mensaje que hay en cada capítulo, en cada versículo de la palabra, donde nos enseña a hacer las cosas bien. Mire que en el Antiguo Testamento Jesús le dijo en Deuteronomio a José y a todo el pueblo de Israel, si ponéis por obra este libro y meditas de día y de noche en él, si meditas de día y de noche en él y lo pones por obra, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si ponemos el libro, el hijo, la ley, si ponemos la palabra en nuestras vidas y la usamos, o sea, todo nos va a salir bien, vamos a ser benditos en nuestro entrar, benditos en nuestro salir, bendito será la cría de la esposa, bendito será la cría de sus ganados, o sea, todo lo que emprenda va a ser bendecido si utilizamos la palabra. Entonces no podemos decir que utilizamos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, no, porque las promesas de Dios están en toda la Biblia.
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y están vivitas, están con todo el poder. Entonces toda la palabra nos enseña a que si la ponemos por obra, nos va a ir bien. Lo que pasa es que nosotros no, nos queda muy difícil poner la palabra por obra, a veces queremos, pero la carne no nos deja. Entonces esto es el problema con el cristiano carnal, que nos dejamos gobernar por la carne, nos dejamos gobernar por las obras de la carne. Y aquí el Señor nos está hablando de que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, no cristiano carnal, sino cristiano espiritual, porque hay una lucha entre las dos naturalezas, ¿no? La antigua naturaleza antes de recibir a Cristo es el cristiano carnal, en la carne, gobernados por la carne, por el cuerpo, por el viejo hombre, y la nueva naturaleza es gobernados por el Espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, morir en la carne y nacer del Espíritu. Nicodemo le preguntó, porque él era lector y maestro, enseñaba mecánicamente la palabra. Lo que él tomaba era mecánicamente, no con revelación, sino algo mecánico. Al pie de la letra, era lo que él enseñaba. Entonces no encontraba la revelación del Espíritu Santo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él creía que, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él pensaba que nacer de nuevo era que el hombre viejo iba a entrar al vientre de la mujer y volver a nacer. Pero esto está hablando de un nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento. Nosotros en Cristo somos espirituales. Por eso nuestras batallas no son contra las personas, son contra los principados, las potestades, los huestes espirituales de manera de las regiones celestes, bueno, ahora en tinieblas de este siglo. Por eso nosotros, el Señor nos enseña que las batallas las ganamos en oración, conectados con su Santo Espíritu y a través de la palabra. No podemos ponernos a pelear cuerpo a cuerpo con las personas. No podemos ponernos a pelear con la espada de Bolívar. Eso no es lo que el Señor enseñó. Nosotros en nuestras batallas, el pueblo de Dios, los cristianos, peleamos en oración. En oración ganamos las batallas. Cuando somos carnales, pues terminamos peleando en la carne. Y desafortunadamente, pues nosotros vivimos en la carne, vivimos en el cuerpo y necesitamos del cuerpo para movilizarnos, para alimentarnos, pero es necesario que entremos en ayuno, en oración, para que esa carne esté gobernada por el Espíritu, porque es que en cualquier momento uno puede responder mal, en cualquier momento uno puede tener un problema y dejarse, y en un momentico, en cuestión de segundos, dejarse llevar por la carne y cometer un error. Conocí un muchacho en una cárcel que él decía que era un cristiano metido con Dios, un muchacho de como 17 años, y que en un momento una persona lo agredió tan duro y le hizo dar tanta rabia. En ese momento era un muchacho ejemplar, todos lo conocían como un muchacho ejemplar, y él cogió un arma y se lanzó contra la persona que lo había ofendido, y fue tan de malas que le dio en el corazón y lo mató. Y él dice, y yo sabía que era cristiano y sabía que no lo podía hacer, pero en un momento que me dejé llevar de la carne, reaccioné sin pensarlo y en cuestión de segundos, ni siquiera es de un segundo, sino de milésimas de segundo, tomó una decisión en la carne y mató a la otra persona. Le pasó lo que Moisés. Y esa persona estaba en la cárcel esperando una condena. Y un muchachito de 17 años que está muy joven y saber que lo van a condenar por homicidio. Estamos orando por él. Sabemos que el Señor hace cosas grandes. A veces la pena le coloca un corto castigo, una pena corta, pero la cárcel es muy dura para los muchachos. Y ese tipo de delitos pues no da casa por cárcel porque él mató a una persona, él le quitó la vida a una persona. Entonces, por eso el Señor quiere que seamos gobernados por el Espíritu, no por la carne. En Corintios, el apóstol Pablo nos hablaba del cristiano carnal y el cristiano espiritual. En Gálatas nos habla de que los que somos hijos de Dios somos gobernados por el Espíritu de Dios.
Y los que somos gobernados por el Espíritu de Dios no estamos bajo la carne. Y entonces el Espíritu de Dios hace cosas sobrenaturales a través del cristiano espiritual. Pero dice que para la gente del mundo, lo que nosotros hablamos y lo que enseñamos de la parte espiritual, para la gente inconversa que está en el sistema mundo, es locura. Es locura, y para ellos es locura porque no entienden las cosas del Espíritu Santo, pero los que tenemos al Espíritu, que somos hijos de Dios, entendemos lo sobrenatural de Dios y entendemos que Dios hace cosas sobrenaturales. Entonces Nicodemo no entendía la parte espiritual y lo sobrenatural de Dios, sino que solamente se basaba a la historia y miraba la palabra como una ley que hay que cumplir al pie de la letra. Por eso la palabra dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La misma palabra, pero el Espíritu de Dios nos enseña cómo tenemos que vivirla y cómo tenemos que ponerla por obra. Entonces respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace de agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Jesús fue bautizado en agua. Y cuando la persona se sumerge en el agua y vuelve y sale, simboliza que cuando se sumerge, ahí queda el viejo hombre. Entrando en el agua queda el viejo hombre y cuando sale del agua nace el nuevo hombre. Representa el morir al viejo hombre y nacer de nuevo espiritualmente. Eso representa el bautismo. Por eso se sumerge. El cristiano no bautiza echándole el agüita y la sal en la boca, en la corona al niño y echándole la sal en la boca. No, el bautizo que Jesús enseñó y que Juan enseñó es que la persona se sumerge en el río o en el pozo y cuando se sumerge simboliza que está muriendo al viejo hombre y cuando sale simboliza que nació de nuevo. Entonces ahí vamos con la primera parte de nacer de nuevo. Y la segunda es que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces nacemos del Espíritu, somos espirituales porque es el Espíritu de Dios que nos guía. Ya no somos cristianos carnales, como decía Pablo, el apóstol Pablo, a una de las iglesias, sino que somos espirituales. Porque decía Pablo que las cosas de la carne están bajo la ley. Y recordemos que la ley mata. La ley nos condenaba. Pero los que somos espirituales estamos bajo la gracia. Por gracia somos salvos, dijo Martín Lutero. Por gracia somos salvos. Y la gracia nos da por el sacrificio que tuvo Jesús en la cruz al morir y derramar su última gota de sangre. Como decíamos al principio, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús derramó su sangre para que nosotros fuésemos salvos. Y ahí ocasiona esa palabra y esa promesa de Dios que se llama gracia. La gracia que nos dejó Jesús al morir en la cruz por nosotros. Pero para que esa gracia nos cure, nos alcance, tenemos que creer en Jesús y creer en su palabra. Y entonces el Espíritu de Dios a través de su palabra empieza ese proceso de santificación, de renovación espiritualmente. Entonces, Pablo decía, ustedes son carnales porque unos dicen, ustedes son de Pablo, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos. Pablo era una persona que enseñaba y Apolos era otra persona que evangelizaba también con Pablo. Entonces unos decían, yo soy de Pablo y otros soy de Apolos. Y aquí en este tiempo dicen, yo soy de tal denominación y yo soy de tal denominación. Yo soy de mi apóstol tal y el otro dice, yo soy de mi pastor tal. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Ni son de Pablo ni son de Apolos. Tú ni yo no somos propiedad de ningún pastor, de ninguna denominación. Nosotros somos propiedad de Cristo. Nosotros somos de la iglesia de Cristo, porque nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente y pertenecemos a ese cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces no pertenecemos a una denominación, sino que pertenecemos a Cristo. Dijo Pablo, Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Una persona evangeliza y las personas van a la iglesia. Otras personas les enseñan la palabra. Otras personas predican en los cultos y también les enseñan. Pero el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. No son los líderes, no son los pastores. El Espíritu de Dios que hace que la persona crezca. Que nosotros crezcamos en conocimiento, en sabiduría, en comunión con el Señor. Entonces necesitamos nacer de nuevo
para que Jesús viva en nosotros, y cuando Jesús está en nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, y como el Espíritu de Dios nos gobierna, estamos bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, pues podemos alcanzar la salvación, pero si estamos en la carne, así es un área de nuestra carne. Hay personas que todo lo hacen bien, buscan de Dios, ayunan, pero arrastran un solo pecado. O sea, son esclavos de un solo pecado. Porque el esclavo no queda en casa. Entonces, cuando recibimos a Cristo, salimos de esclavitud. Pero cuando una persona ha salido de la esclavitud, pero arrastra una sola cosa que lo mantiene esclavizado, puede ser a la droga, puede ser al cigarrillo, puede ser a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al pleito, esa área está gobernada por el viejo hombre, por la carne. Y como está bajo la carne, esa parte está gobernada por la ley, está sentenciada por la ley, y esa sola área de su vida que está arrastrando en pecado, que lo tiene esclavizado al pecado, lo está llevando a perder la salvación. Es necesario nacer de nuevo, pero debemos de entregarle todas las áreas, empezar a entregarle todas las áreas que no nos dejan avanzar al Señor, para que el Espíritu de Dios pudra el yugo, rompa las cadenas y rompa las ataduras. Porque si luchamos en nuestra fuerza no vamos a poder. Si pecamos y luego le preguntemos al Señor que no vamos a volver a pecar, más rápido lo vamos a hacer. Es necesario que le digamos: Señor, no quiero hacer esto, yo me arrepiento, lávame con tu sangre, pero ayúdame porque yo no quiero seguir haciendo esto. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a orar, empezamos a ayunar, y el Espíritu de Dios empieza a orar hasta que verdaderamente podamos salir de esa situación. Cuando recibimos a Cristo y somos gobernados por el Espíritu Santo, somos espirituales y hemos nacido de nuevo. Entonces dice: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces morimos a la carne y nacemos de nuevo. Todos los días tenemos que estar crucificando nuestra carne, porque todos los días la hijo de madre se despierta. Todos los días la hijo de madre nos quiere llevar al pecado. Todos los días no quiere que oremos, no quiere que leamos la palabra, no quiere que vamos al culto, no quiere que tengamos conexión con el Señor. Entonces Jesús dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, Jesús tenía el Espíritu, y Jesús por eso estaba en un lado, y el Espíritu de Dios lo llevaba al otro lado, lo llevaba al mar, lo llevaba a la playa, lo llevaba a la barca, lo llevaba al desierto. La Biblia dice que Jesús lo llevaba al desierto a través del Santo Espíritu, porque tenía que tener un encuentro directamente con Satanás. Y ahí Satanás lo enfrentó, pero como Jesús andaba en el Espíritu, Jesús no se dejó manipular por el enemigo, porque el enemigo lo que busca es gobernarnos a través de la carne. Pero como Jesús era espiritual, Jesús ayunaba y oraba. De hecho, estaba en 40 días de ayuno, y Satanás lo quiso tentar en el ayuno. Porque no es porque yo esté ayunando, porque venga una administración extraordinaria que no me pueda atacar el enemigo. A veces la gente dice: no, pero yo venía de un tremendo ayuno y tremenda administración y pasaron cosas extraordinarias, y llegué a mi casa y vino el contraataque. Claro, el enemigo no te quiere ver contento. Jesús estaba en ayuno, 40 días de ayuno, y Satanás lo tentó, pero fue el mismo Espíritu de Dios que lo llevó al desierto para que él tuviera esa confrontación con el enemigo y supiera que era enfrentar en el cuerpo, en la carne, a Satanás, pero en la carne, pero siendo gobernado por el Espíritu. Y lo tentó por todo lado, hasta con la misma palabra, porque el enemigo sabe palabra. Pero Jesús no cayó en tentación. Jesús le dijo: escrito está. Escrito está. Por eso cuando tú lees la palabra y alguien viene a meterte cuentos, tú le dices: escrito está. Escrito está. Y aún Satanás manda gente que conoce la palabra a soltarte una palabra para que tú te desvíes, para que tú creyendo que Dios es el que te está hablando, entonces te dejes desviar, porque Satanás a través de la misma palabra quiere desviar. Hay apóstatas de la palabra que quieren venir a desviar con la palabra. Hay sectas que a través de la palabra te quieren venir a desviar. Por eso tienes que buscar iglesias de sana doctrina, guiados por la palabra, dirigidos por la palabra. A veces hay voces que se parecen a la voz de Dios, pero hay que saber identificar esas voces. Hay que saber cuándo nos está hablando Dios y cuándo nos está hablando el enemigo. El enemigo imita la voz de Dios. Usa la palabra para confundirnos. Dice que cuando Elías estaba en la cueva, el Señor le dijo a Elías que saliese de la cueva.
Y entonces Elías salió de la cueva, que representa el problema, representa la aflicción, representa el encierro, la tribulación. Entonces el Señor le dice, no tienes que estar en la cueva, porque estás allá, sal de la cueva y colócate en el monte delante del Señor. Estar en el monte delante del Señor es estar orando. El monte representa mi lugar de adoración, mi lugar de oración. Jesús todos los días subía al monte. De hecho, a la madrugada Jesús subía al monte a orar. Al monte de los olivos. Ahí tenía el Señor el altar, en el monte de los olivos. Y subía a orar. Es necesario que subamos al monte, tengamos nuestro lugar de oración. Y cuando vamos a orar ahí, estamos subiendo al monte. Entonces el Señor le dijo a Elías, ven y sube al monte delante del Señor. Cuando estamos en el monte en oración, estamos delante del Señor. Estamos teniendo contacto con el Señor, orando con el Señor. Cuando estamos en el monte tenemos conexión con el Señor. Pero no por lo que estemos en lo alto, sino porque realmente buscamos la conexión espiritual con el Señor. Y dice que vino una voz que engañaba, una voz engañosa, que dice, vino un viento que quebraba las peñas y ahí no estaba Dios. Vino un terremoto y tras el terremoto un fuego y ahí no estaba Dios. O sea, tres voces parecidas a las de Dios, pero ahí no estaba Dios. Y luego vino un silbido apacible y ahí sí estaba Dios. Y Elías se cubrió. Entonces debemos de saber cuándo nos habla Dios y cuándo nos habla el enemigo, porque el enemigo también habla con la palabra, así como le dijo a Jesús en el desierto. Escrito está. El Señor enviará a sus ángeles, tírate de la torre, porque el Señor enviará a sus ángeles acerca de ti que te guarden todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. O sea, quiso confundir a Jesús, pero Jesús conocía la palabra y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el mensaje más importante es que debemos de nacer de nuevo. Jóvenes, el Señor los está buscando como primicia, su juventud. El Señor le encantan las primicias, tu juventud. Adolescente, el Señor te está buscando. Pero adultos y mayores, el Señor te está buscando porque el Señor es el camino de la salvación. No te salvas con 10 misas, ni con 20. Te salvas recibiendo a Cristo, teniendo a Cristo en el corazón, declarando que Cristo es su Señor y Salvador, declarando que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por ti y por mí, y que está en la diestra de Dios Padre, y que Él es el Señor de tu vida. Cuando tú declaras que Jesús es el Señor de tu vida, dice la palabra que somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Y estamos bajo la gracia, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, debemos de nacer de nuevo para que la gracia nos alcance, para que ese milagro que Jesús hizo en la cruz, ese sacrificio tan tremendo que Él hizo en la cruz, no sea en vano, y nos alcance esa gracia y nos alcance ese favor, ese favor que nos hizo el Señor, el Padre Celestial a través de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que daba a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos de creer en Jesús para que tengamos vida eterna. Pero Jesús dijo, si creen en mí, crean también en mi palabra. Y ahí viene, digamos, lo un poquito difícil, porque es que cuando creemos en Jesús y creemos en su palabra, tenemos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Tenemos que cambiar la forma de vivir. Y eso, pues, a veces cuesta trabajo. Y eso se gana a través de dedicación, de resistencia, de oración, de ayuno, de constancia. Es la manera como logramos poner por obra su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Colocamos a cada persona que haya escuchado y visto este video, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que aquellas personas que están pasando necesidades, tú les bendigas, Señor. Tú abres las ventanas de los cielos y llegue la bendición, Señor, para que esa respuesta tuya llegue, Señor. Oramos para que estas personas busquen de ti, Señor. Aún los que no estén pasando problemas también busquen de ti, Señor. Y entiendan que solamente Cristo es el camino al cielo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí.
Nadie se salva sino a través de Jesucristo. Él es la puerta de las ovejas, nosotros somos las ovejas. Él es el pastor y las ovejas escuchamos su voz. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que hay gente pasando necesidades, gente que está necesitando un milagro financiero, gente que está orando por un milagro en la salud, pero creemos que tú puedes hacerlo. Así como dijo el centurión, no soy digno que entres a mi casa, mas tú envías la palabra y mi criado sanará. Jesús envió la palabra y esa palabra sanó al siervo del centurión. Porque el centurión sabía que en Cristo había poder, que en Cristo había poder para sanar y había poder para resucitar. Y él mismo dijo, yo reconozco la autoridad que hay en Jesús, porque yo sé reconocer que él tiene autoridad. Y él sabía que en Jesús estaba la autoridad de Dios, que hay autoridad para sanar, y nosotros creemos que hay autoridad para sanar, para liberar, para enviar ese milagro financiero, para traer esa sanidad, pero tenemos que creer que el Señor lo va a hacer. Porque Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra, pero dijo que mayores cosas podemos hacer nosotros. En el nombre de Jesús, yo envío esa palabra de bendición para aquel que está enfermo, envío esa palabra de sanidad para aquel que está ahí padeciendo de esa enfermedad, envío esa palabra de liberación para aquella persona que está siendo atormentada por espíritus. Toda persona atormentada espiritualmente, declaramos que es libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay libertad. Reprendemos todo espíritu de angustia, todo espíritu de confusión, todo espíritu de muerte, todo espíritu de ansiedad, de insomnio, de desesperación y espíritus que estén atacando a los jóvenes para que se suiciden. Los atamos en el nombre de Cristo Jesús, los atamos, los reprendemos, los tiramos fuera, se tiene que ir fuera al abismo profundo donde nos sale. Declaramos que la sangre de Cristo Jesús tiene poder, nos garantiza la victoria. Declaramos que es el Espíritu de Dios que llega sobre cada vida, sobre cada persona, trayendo libertad, porque donde está el Espíritu de Dios se pudre el yugo, se rompen cadenas y se rompen ataduras. El Espíritu de Dios pudre el yugo, rompe la cadena y rompe la atadura. El Espíritu de Dios se lleva toda carga, pero hay que soltar las cargas en las manos del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, obra a través de esta palabra y obra a través de esta oración. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Elías dijo, responde, oh Dios, responde, para que estas personas entiendan que yo soy tu siervo y que lo que he hecho lo he hecho porque tú me mandaste. Y dice que cuando Elías oró, descendió fuego del cielo, quemó el holocausto, lamió el agua, quemó las piedras y todo quedó consumido. La leña se consumió, todo quedó consumido. Pero Elías oró para que el Señor respondiera. Yo oro para que el Señor responda las peticiones del corazón de cada una de las personas que están ahí. Señor, responde las peticiones del corazón que hay en el corazón de esas personas que están viendo este video. Responde conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Responde conforme a tu voluntad y glorifícate en esas personas. Te bendecimos y te glorificamos y hemos orado en acción de gracia en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén. Los invitamos a que cuando terminen el video nos den like y se suscriban a nuestro canal para que podamos llegar a más personas. Que Dios les bendiga.